lugar para los haters. La semana pasada, en la columna Una ciudad donde quepan todos los mundos, hablábamos sobre la salud mental, analizábamos algunos de los puntos de la ley de salud mental que tiene ya varios años, es una legislación del año 2010. Y lo que decíamos es que hablar de salud mental abre un montón de aristas, porque hay muchísimas realidades, muchos mundos, como dice como es el nombre precisamente de la columna, y nos parecía importante poder ampliar alguno de esos puntos, y para ello invitamos a dos psicólogas, Sandra Gerlero y Cecilia Aufburger. Ambas formaron parte de los lineamientos para la primera escucha en salud mental y el acompañamiento de adolescentes en el primer nivel de atención, que es un trabajo realizado en conjunto junto a otros profesionales de la UNR, que fue presentado en la UNR, pero también en conjunto con UNICEF. Y queremos detenernos en estos lineamientos porque explican muy bien esa primera escucha que es fundamental y mucho más en las adolescencias. Les damos la bienvenida y bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por acercarse hasta la radio. ¿Cómo están? Buenos días, gracias. Hola, Gracias por la invitación. No, un placer, como decía, poder desandar algo que es un tema tabú en muchos casos, porque se sigue mirando con cierto recelo cuando uno habla de salud mental. Y en este caso poder plantear estos lineamientos para la adolescencia, que como decía tiene distintas realidades, pero en primer lugar preguntarles cuál fue el origen o la idea de estos lineamientos, qué los impulsó a ustedes como profesionales a delimitar estos lineamientos y a quién está dirigido. Bueno, el origen un poco fue propiamente de las adolescencias, digamos, porque los lineamientos surgen a partir de inquietudes de un grupo de adolescentes que participan en el Consejo Nacional de Juventudes del Ministerio Nacional de Salud. Y entonces, en una reunión allá por el 2021, ellos agendan en un diagnóstico de situación que realizan las problemáticas o las situaciones que atraviesan vinculadas a los problemas de salud mental. Así que podríamos decir que son los propios adolescentes, digamos, quienes ponen en agenda este tema. Y en ese sentido, la Dirección Nacional de Salud Mental, en ese momento, invita a la Facultad de Psicología a realizar estos lineamientos junto con la cooperación de UNICEF, como vos planteabas, y fue así, digamos, que empezamos a problematizar y a reflexionar de manera crítica sobre las adolescencias y la situación de la salud mental. Ustedes en estos lineamientos hablan de distintos términos. Uno que me llamó la atención y que quiero que desandemos aquí un poquito es el término alojar. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de alojar? Nosotros en los lineamientos y también en los podcasts recuperamos este término de alojar porque en el sentido de darle la receptividad, recibir, poder recepcionar, digamos, aquellas inquietudes, aquellas problemáticas, aquellas preguntas que las y los jóvenes pueden plantear en relación a sus experiencias de vida. Así que en ese sentido, alojar es como acoger, digamos, es un acogimiento, digamos, un recibimiento hacia este grupo poblacional. Y a veces el alojar es escuchar un silencio, escuchar atentamente lo que dicen, acompañar en esa escucha, digamos, alojar es esa empatía, digamos, esa amorosidad, digamos, frente a la situación, que a veces son situaciones de sufrimiento que están atravesando las y los adolescentes. Bien, una de las cosas que marcan es que en el marco, para la redundancia, de esta ley de salud mental, tiene que haber una serie de procedimientos que tiendan a robustecer esa atención, como para poder hacerlo gráfico, ¿no? Para quienes nos están escuchando, entender, ¿no? Un poco qué es este término, este concepto de robustecer esa atención en el marco de la ley de salud mental. Mira, ahí hay un elemento muy importante que tiene que ver con el modo como se piensa la salud mental. Recién Noelia decía
es un problema sanitario, es un problema social, es un problema cultural, es un problema político. El modo como resolvemos, cómo escuchamos, cómo resolvemos, cómo pensamos las problemáticas de salud mental involucran todas esas dimensiones. Y en ese punto robustecerlo es robustecer el cuidado, robustecer la inquietud y la atención por la salud mental, significa contemplar que no se trata solo de un problema individual, sino de que los recursos con los que las personas y los adolescentes en este caso disponen, así como el conjunto social, son también recursos de orden comunitario. Son también recursos de orden educativo, de orden sociocultural, artístico. Muchas veces tendemos a pensar que los problemas de salud mental se resuelven al interior de los consultorios. Y con las adolescencias, con todos los grupos etarios, en particular con las adolescencias, es mucho más oportuno pensar con qué recursos contamos entre todos para cuidar y cuidarnos en relación a la salud mental. En ese sentido, robustecerla, uno de los aspectos en que se señala la idea de robustecer, es que los servicios y que los recursos tengan base comunitaria o base territorial. Ustedes sabrán que tradicionalmente se usaban instituciones hospitalarias y o monovalentes, ¿no? Bueno, nosotros apuntalamos en estos lineamientos y en estos podcasts que haya todo un conjunto de personas adultas que puedan estar dispuestas a escuchar al adolescente o al adolescente, ¿no? Un profesor, una maestra, un agente cultural, un entrenador deportivo. También, por supuesto, un psicólogo, una enfermera, una trabajadora social. Y escucharlos y recepcionarlos, como decía Sandra, significa luego también poder acompañarlos, orientarlos, ¿no? Hacia dónde y cómo ellos pueden encontrar una resolución o un alivio del padecimiento o del sufrimiento que los atraviesa. Exacto. Recién, ambas mencionaban los podcasts. Yo comencé hablando de los lineamientos. No mencioné estos podcasts, pero también pueden acceder a ellos. Se llaman Primera Escucha y ahí, son 4 podcasts en donde diferencian distintas realidades. Uno tiene que ver con la adolescencia y el género. Otro tiene que ver con los consumos problemáticos, con adolescentes que se autolesionan. Pero hay algo en común que tiene, cuando hablábamos recién de este término de alojar, de acompañar, los podcasts, lo que tienen también son relatos, vivencias en primera persona. Y hay distintas realidades ahí, porque se muestran por un lado cómo algunos adolescentes tienen esos choques con miembros de la familia, con amigos, porque no se sienten acompañados, porque no se sienten entendidos, pero por el otro lado, una de las jóvenes que hablaba allí, hablaba del acompañamiento que sintieron cuando fueron a un sanatorio y la enfermera los escuchó, los acompañó. Entonces me parece importante poder remarcar estas dos cosas, porque si hablamos de una escucha atenta y esa primera escucha, precisamente en muchos casos, en estos casos particularmente, vienen de las personas de la sanidad. Sí, los podcasts recuperan fundamentalmente el sentido de que la primera escucha ya es una intervención. Digamos que la primera escucha ya tiene, consecuencias para con quien va dirigida, ¿no? Y también recuperan una cuestión que nos parece siempre importante destacar, recuperan la multivocidad. Es decir, la multiplicidad de voces. Ustedes van a escuchar ahí distintas voces, pero fundamentalmente heterogeneidades, en las situaciones y en los modos de vivir esas situaciones, ¿no? En ese sentido, los podcasts de Primera Escucha, recuperan la necesidad de pensar a las y los jóvenes como sujetos de derecho. Es decir, la necesidad de pensar la posibilidad de ser escuchados, de ser oídos, pero también la posibilidad, de pensarlos con sus propias potencialidades, sus capacidades, y en ese sentido el adulto que acompaña esa situación, que puede ser en un centro de salud, una enfermera, que puede ser un profesor de teatro, una profesora deportiva, es fundamentalmente correrse de ese lugar de pensar que la adolescencia es objeto de protección, sino que la adolescencia tiene también
posibilidades, capacidades, habilidades, digamos, de poder tomar sus decisiones de manera conjunta, digamos, con un adulto, una adulta que acompaña, pero desde sus propias situaciones vitales y desde sus propios modos de pensar, desde sus propios códigos culturales, desde sus propias expresiones, digamos. Entonces, la primera escucha trata de también robustecer, digamos, ese posicionamiento y respetar esas decisiones de las jóvenes y los jóvenes mientras están atravesando estas situaciones que pueden requerir, digamos, de una orientación, de un acompañamiento, de un estar junto con. Quiero, esto que estamos hablando por ahí, me voy más al marco coyuntural. Respecto de lo que venían desarrollando desde la experiencia, desde la trayectoria que tienen, que transitan en el día a día, ¿cómo ven que está la situación desde lo que le toca atravesar a ustedes en tema salud mental precisamente? ¿Cómo están viendo la situación? ¿Qué evaluación pueden hacer? Hay algunos elementos importantes de destacar en eso que vos señalas, porque la salud mental no está separada, no se desgaja de cómo estamos viviendo, de cómo vivimos social, políticamente, en comunidad, ¿no? Sí. En ese sentido, también es un elemento sanitario que está fuertemente atravesado por el momento histórico, ¿no? que vivimos. Y los problemas en ese sentido también se ligan, no son siempre los mismos problemas. Nosotros hemos tratado de seleccionar, y en los episodios de los podcasts se muestran un conjunto de problemas, que son los más prioritarios, los más relevantes, los más presentes en las adolescencias, ¿no? La situación del consumo problemático, de las autolesiones, de los problemas vinculados a la elección sexual, a la diversidad de género y muchas veces a la discriminación y la violencia que eso conlleva. Y también la situación de los adolescentes con situaciones de angustia, frente a situaciones difíciles de tramitar, frente a la incerteza del futuro. Todas esas problemáticas que están reflejadas en esos episodios están fuertemente vinculadas a cuestiones que los adolescentes están atravesando. Y en ese punto, lo necesario, y en el contexto actual, lo necesario es que los adolescentes encuentren lazos, encuentren otros con los que pensar, jugar, distraerse, estudiar. Esos otros pueden ser sus pares, pueden ser adultos significativos, pero que haya y que se refuercen esos espacios para que los adolescentes puedan construir proyectos, puedan construir autonomía, puedan encontrarse con otros sin sensación de hostilidad, en un encuentro que sea amigable, que sea de compañerismo, que sea de solidaridad. Y eso necesita fuertemente de un elemento que hoy está puesto en cuestión, que es la presencia de las instituciones y del Estado para atender, para incluir, para dar posibilidad en ese proceso de desarrollo vital que atraviesan los adolescentes, ¿no? Ahora, ¿te das cuenta que a la hora, ¿no?, de hacer una evaluación, un análisis, hay una multiplicidad de factores, entre ellos los momentos históricos, ¿no?, que son distintos, con sus particularidades? ¿Hay algo de el último tiempo que hayan detectado algún aspecto, alguna situación que les haya llamado la atención por la gravedad, por lo novedoso, porque no sé, en algún otro momento tal vez no se esperaba? Algo del último momento histórico que llamó su atención. Bueno, mira, como decía Cecilia, las situaciones de sufrimiento muchas veces son situaciones epocales, ¿no? Son situaciones que responden, digamos, a los contextos sociales, a los contextos culturales. Una de las situaciones que nosotros
consideramos en los lineamientos, digamos, ha sido en relación a la violencia horizontal, la violencia entre pares, digamos. Es una situación que si bien tiene larga data, pero que también tiene una emergencia en estos momentos, digamos, el no tolerar al otro, el distrato, la situación, digamos, de la respuesta con un insulto, y también muchas veces, digamos, los recursos tecnológicos, digamos, han incentivado, o podríamos decir, hacen un horizonte propicio para este tipo de relaciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, también las situaciones de las agresiones en las redes sociales, o lo que se denomina el bullying, ¿no? Digamos, el sentirse o el ser agredido, digamos, en función de un insulto, de una broma en relación a la corporeidad, digamos. Entonces, este contexto, digamos, de fragilización de los lazos sociales, digamos, de vulnerabilidad en términos del trato, ha hecho o genera algunas situaciones que a nuestro juicio debemos estar alerta, digamos, y debemos generar una proximidad para con las adolescencias, ¿no? Nosotros tomamos ahí en los lineamientos y en los podcasts, tomamos un concepto que es muy importante, que es el de pluralidad de adolescencias, ¿no? El reconocer que las adolescencias son muchas, distintas, variadas. Diversas, sí. Diversas, ¿no? Eso es muy importante, porque eso significa estar atenta o atento al reconocimiento de que el otro es diferente, no es como yo creo, como yo quiero, como a mí me parece. Es como cada uno es. Y eso, además, en nuestro contexto, volviendo a tu pregunta inicial, está muy fuertemente atravesado por la agudización de las desigualdades sociales. Entonces tenemos muchas adolescencias, y entre esas muchas adolescencias, uno de los elementos muy importantes es que hay en gran número de adolescentes que quedan fuertemente excluidos, marginados de las posibilidades de construir un espacio seguro, un espacio adecuado, un espacio confortable, de estar, digamos, de cubrir sus derechos, de tener garantizados sus derechos a la alimentación, a una vivienda digna, a una vida en familia. Entonces, esos elementos también forman parte de la idea de diversidad de adolescencias, digamos, de que no podemos pensar que los adolescentes son uno o todos iguales. Claro. Totalmente, son diversas las realidades. Sí. Yo hablaba también al inicio de la nota de esta ley de salud mental que ya tiene varios años. Bueno, acá nos corremos un poquito de lo que es el tratamiento en particular en adolescencias y vamos más al plano general porque la ley abarca a nivel general la salud mental. Sí. Es una legislación con varios años que bueno, por eso quiero preguntarles desde su mirada como psicólogas si consideran necesario hacer una revisión de esa ley o en qué puntos. Nosotros la semana anterior hablábamos de el trato humanizante que plantea la ley de salud mental y yo lo comparaba con el caso que vivió Ángel Colazo en Villa Constitución, donde en el hospital que estuvo internado sufrió malos tratos y no tuvo ese trato humanizante que plantea la legislación. ¿Ustedes qué consideran que le hace falta o en qué puntos hay que ver de hacer modificaciones y actualizarlo y llevarlo al tiempo actual? A mí es importante en esta conversación y en este intercambio sobre la salud mental, digamos, apuntalar la Ley Nacional de Salud Mental. Claro. La Ley Nacional de Salud Mental es una ley, digamos, muy positiva. Es una ley que respeta los derechos humanos, digamos, que incluye la protección de la salud mental como una protección de derecho. Es una ley que apuntala al trabajo interdisciplinario. Es una ley, digamos, que podríamos decir que resguarda el conjunto de derechos de quien está padeciendo un sufrimiento subjetivo, un sufrimiento psíquico. Puede haber, digamos, y de hecho existe cierta distancia en los procesos de implementación de la ley, como esta situación que vos relatás, digamos, como normativa, digamos, y como regulación de la protección y del cuidado de la salud mental para la población. Nosotros entendemos que la ley ha tenido, digamos,
una propuesta, digamos, y establece una regulación clara que hay que cumplirla. Ujú. Digamos, y que hay que defenderla en su implementación, digamos. Creo que hacia eso es donde debemos apuntalar todos nuestros esfuerzos. Fue muy, la sanción de la ley tiene muchos años detrás, de trabajo, de sí. debate, de organización social, de organización sanitaria, muchos años detrás. Fue una ley muy consensuada, es muy democrática por el nivel de debate y de consenso que alcanzó. Yo quiero señalar que este gobierno, cuando asume, lo primero que hace es incluir 2 artículos de la ley en el DNU para modificarla. Sí. De manera inconsulta, no había sido un elemento debatido ni propuesto en su plataforma electoral, además. De manera de que, bueno, nosotros, quienes participamos del campo de la salud mental, que tenemos un importante nivel de organización, nosotras mismas participamos, somos activistas también del campo de la salud mental, nos opusimos a esas modificaciones porque eran modificaciones arbitrarias, inconsultas y sobre todo que generaban un retroceso, ¿no? Un retroceso en un elemento muy importante que es el problema de la internación, que las personas no puedan ser internadas sin su consentimiento o sin que medie una autorización judicial a partir de un requerimiento de urgencia o de riesgo que involucra la vida de la persona para sí o para otros, ¿no? Sin embargo, el DNU, retrocedía, creo que más de 50 años, a la internación arbitraria, por la cual se han cometido enormes excesos, violentación de derechos, en fin, nada que tenga que ver con un trato humanizante, como vos señalabas. Todo lo opuesto. Claro. En ese sentido, la ley puede ser modificada, puede ser revisada, por supuesto, todas las leyes siempre. Sin embargo, esos procesos no se pueden hacer de cualquier modo, sino en el marco de un debate que comprometa a quienes participamos del campo. Y en ese sentido, fundamentalmente, que comprometa a los usuarios. En salud mental, los participantes, nosotros decimos los adolescentes son sujetos de derechos, son quienes tienen que decir algo con lo que les pasa. No es una función técnica que viene alguien y le dice cómo se resuelven las cosas, ¿no? Es necesario la participación organizada y concreta de todos los sectores. Exacto, fundamentalmente. Bueno, para quienes nos están escuchando, ¿cómo pueden encontrar los podcasts y estos lineamientos, dónde los encuentran? Bueno, los podcasts los encuentran como primera escucha en Spotify. El lineamiento lo encuentran en la página de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario y también en la página del Ministerio Nacional de Salud. Perfecto. Sí. Es un podcast con 4 episodios. Nosotros ahí quisimos aprovechar también la tecnología, que no se hable mal siempre de la tecnología, ¿no? Y generar un instrumento que está más accesible, porque hoy tenés posibilidad de no solo gráfica a través de la lectura, sino a través de estas nuevas formas de comunicación. Y en la producción de los podcasts, digamos, ha participado Producciones Multimedia de la Dirección de Comunicación Multimedial de la Universidad Nacional de Rosario. Sí. Perfecto. Bueno, allí entonces los pueden encontrar. Les agradezco a ambas. Muchísimas gracias. La verdad que, bueno, como decía la semana anterior, quedan muchísimos disparadores porque es un tema para hablar durante horas, pero bueno, un pequeño aporte por lo menos para desandar desde los lineamientos que presentaron y desde estos podcasts. Sí. Las queremos invitar a que, antes de que cerremos esta pequeña charla, que lo cierren ustedes. Tienen la palabra para cerrar, dejando un mensaje de la importancia que tiene este tema que venimos hablando. Si quieren hacer alguna reflexión, llamar a alguna participación en particular. Así que, bueno, antes de cerrar, tienen la palabra final para resaltar la importancia de este tema que conversamos. Bueno, muchas gracias por la invitación y resaltar, sí, que las y los adolescentes necesitan ser escuchados, cuidados, comprendidos,
mirados amorosamente, y que la posibilidad de intervenir sobre la salud mental y cuidar de la salud mental significa reconocerlos en su autonomía, en sus gustos, en sus valores, en sus inquietudes y fundamentalmente, en este caso, en sus sufrimientos, ¿no? En sus padecimientos específicos. No desde la mirada que tenemos los adultos, no imponer la mirada que tenemos los adultos, sino generar, como cuidado de la salud mental, generar un encuentro, un diálogo. Y que la primera escucha es ese gesto, digamos, de buen trato, ese gesto de respeto hacia el otro y hacia la otra, digamos, y ese gesto de proximidad, digamos, y de comprensión sobre lo que está ocurriendo. Muchísimas gracias A ustedes. Gracias.